El siglo de las luces, capítulo octavo, capítulo número 8. El día se fue aclarando lentamente, aunque siempre retrasado de luz con relación a la hora, sobre una ciudad destechada, llena de escombros y despojos, puesta en el hueso de sus vigas desnudas. Centenares de casas pobres quedaban reducidas a los horcones esquineros con tambaleantes pisos de madera alzados sobre fangales, como escenarios de miseria, donde familias resignadas hacían el recuento de las pocas cosas que les quedaban. Con la abuela mal meciéndose en el sillón de Viena, la embarazada temiendo que en tal desamparo se le presentaran los dolores, el tísico o el asmático envuelto en mantas, sentados en los ángulos del tablado como actores de feria que ya hubiesen interpretado sus papeles. De las aguas sucias del puerto emergían mástiles de veleros hundidos entre botes volcados que flotaban sin rumbo hasta trabarse en racimos. Sacábase a tierra algún cadáver de marinero con las manos enredadas en una maraña de cordeles. En el arsenal, el ciclón había barrido por lo bajo, esparciendo las maderas de las naves en construcción, acabando con las frágiles paredes de las tabernas y casas de baile. Las calles eran fosos de lodo. Algunos palacios viejos, a pesar de sus corpulentas mamposterías, habían sido vencidos por el viento, entregando las lucetas, las puertas y ventanas al huracán que, metido entre sus muros, los había embestido desde adentro, derribando pórticos y fachadas, los muebles de una ebanistería famosa, la del pequeño San José, próxima a los muelles, llevados por el viento. Habían ido a caer en pleno campo, más allá de las murallas de la ciudad, más allá de las huertas, allá donde centenares de palmeras yacían en el desbordamiento de los arroyos crecidos como fustes de columnas antiguas derribadas por un terremoto. Y, sin embargo, a pesar de la magnitud del desastre, las gentes acostumbradas a la periodicidad de un azote que era considerado como una inevitable convulsión del trópico, se daban a cerrar, a reparar, a repellar con una diligencia de insectos. Todo estaba mojado, todo olía a mojado, todo mojaba las manos. Secar, achicar, arrojar el agua de donde estuviera, fue trabajo de todos durante aquel día. Y a media tarde, cumplida ya la tarea de rehacer las viviendas propias, empezaron a ofrecerse los carpinteros, los albañiles, los vidrieros y cerrajeros. Cuando Sofía salió de su sopor, la casa estaba llena de peones traídos por Remigio que procedían a recubrir de tejas la armazón del techo destruido, en tanto que otros acababan de sacar los escombros que llenaban el patio. Era un ir y venir de argamasa, de yesos, de vigas cargadas en hombros por los pasillos y galerías, mientras Carlos y Esteban, yendo del almacén a la vivienda, hacían vestido con un traje de Carlos que le quedaba demasiado estrecho. Estaba sumido en un acucioso examen de los libros del almacén. Al ver a Sofía, hundió el rostro entre las hojas, fingiendo que no se había percatado de su presencia. Atendiendo a lo que le correspondía, la joven fue a la cocina y las despensas, donde Rosaura, sin haber dormido aún, rescataba cazuelas, cubiertos, enseres, del lodo que ya se endurecía sobre los pisos. Sofía estaba como aturdida por aquel tráfago, por aquella invasión de la casa, por lo insólito de una situación que había desorganizado lo organizado, haciendo reinar en las estancias un desorden semejante al de otros tiempos. Esta tarde habían nacido nuevas torres inclinadas, nuevos pasos de los druidas, nuevos vericuetos montañosos entre cajas, muebles, cortinas descolgadas, alfombras enrolladas en lo alto de los armarios, aunque en medio de olores que no eran, desde luego, los de otros días. Y la singularidad de todo, la violencia de un acontecimiento que había sacado a todo el mundo de sus hábitos y rutinas, contribuía a agravar en Sofía el sinfín de desasosiegos
contradictorios que le había producido al despertar el recuerdo de lo ocurrido la noche anterior. Aquello formaba parte del vasto desorden en que vivía la ciudad, integrándose en una escenografía de cataclismo. Pero un hecho rebasaba en importancia el derrumbe de las murallas, la ruina de los campanarios, el hundimiento de las naves. Había sido deseada. Aquello era tan insólito, tan imprevisto, tan inquietante que no acababa de admitir su realidad. En pocas horas iba saliendo de la adolescencia con la sensación de que su carne había madurado en la proximidad de una apetencia de hombre. La habían visto como mujer, cuando no podía verse a sí misma como mujer. Imaginar que los demás le concediesen categoría de mujer. «Soy una mujer», murmuraba ofendida y como agobiada por una carga enorme puesta sobre sus hombros, mirándose en el espejo como quien mira a otro, inconforme, vejada por alguna fatalidad, hallándose larga y desgarbada, sin poderes, con esas caderas demasiado estrechas, los brazos flacos y aquella asimetría de pechos que, por vez primera, la tenía enojada con su propio contorno. El mundo estaba poblado de peligros. Salía de un tránsito sin riesgos para acceder a otro, el de las pruebas y las comparaciones de cada cual entre su imagen real y la reflejada, que no se recorrería sin desgarramientos ni vértigos. Rápidamente se llegó a la noche. Partieron los obreros y un vasto silencio, silencio de rumas y de lutos, se hizo en la ciudad castigada. Extenuados, Sofía, Esteban y Carlos se fueron a dormir después de una magra colación de fiambres, durante la cual muy poco se habló, como no fuera para comentar algún estrago del ciclón. Víctor, metido en sí mismo, dibujando cifras con la uña del pulgar sobre el mantel, sumándolas, restándolas, borrándolas, pidió permiso para quedarse en el salón hasta tarde, mejor, hasta mañana. Las calles estaban intransitables. Debía haber merodeadores, rateros, entregados a sus oficios de tinieblas. Además, parecía muy preocupado por terminar el examen de los libros. Me parece que he dado con algo que mucho les interesa, dijo. Mañana hablaremos. No habían dado las 9 al día siguiente, cuando Sofía, sacada del sueño por los martillazos, los ruidos de sierras y poleas, las voces de los obreros que llenaban la casa, bajó al salón donde ocurría algo raro. El albacea, sonriendo a medias, estaba sentado en una butaca frente a las que, a cierta distancia, con trazas de jueces en un tribunal, ocupaban Carlos y Esteban, ceñudos, demasiado serios, demasiado expectantes. Víctor paseaba a lo largo de la estancia, con las manos agarradas tras de la cintura. De trecho en trecho se detenía ante el compareciente, mirándolo con fijeza y resumiendo su pensamiento con un «uy», largado por el colmillo a modo de gruñido. Al fin se sentó en una butaca rinconera, consultó un cuadernillo donde parecía haber tomado unas notas. «Uy», y comenzó a hablar, con tono de indulgente, desenfado, puliéndose las uñas en una manga, jugando con un lápiz, o muy interesado de pronto por algo que ocurría en el dedo meñique de su mano izquierda. Empezaba por advertir que él no era hombre llevado a inmiscuirse en asuntos ajenos. Alababa la diligencia puesta por Monsieur Cosme, lo llamaban Come, alargando tremendamente el acento circunflejo, en satisfacer todos los deseos de sus pupilos, en encargar lo que se quisiera, en cuidar de que nada faltase en la casa, pero esa diligencia, ne sais pas, podía servir para como ajeno, podría servir esto para adormecer de antemano cualquier recelo. ¿Recelo por qué?, preguntó el albacea, como ajeno a lo que decía el otro, arrimando el sillón a saltitos cortos hacia donde estaban los jóvenes, para hacer más patente su integración dentro de la familia. Pero Víctor hizo un gesto hacia esos jóvenes, adoptando una marcada intimidad de tono que, de hecho, daba al otro categoría de intruso. Ahora que acabamos de leer a Renard, ¿mes amis? Recuerden los versos que hoy podrían ustedes decirme. Quand notre séjour à propos vous venez encore, un jour plus tard, nous étions
Comedia francesa tenemos, dijo don Cosme, riéndose del chiste en medio de un silencio molesto. A veces los domingos, proseguía Víctor, mientras los muchachos dormían, y señalaba la puerta que conducía al almacén. Se había metido en el edificio aledaño curioseando, observando, contando, sumando, apuntando, y así él tenía alma de comerciante. No lo negaba. Había podido darse cuenta que el monto de ciertas existencias no correspondía con los que figuraban en los papeles entregados regularmente a Carlos por el albacea. Él sabía. «Cállese», gritó a don Cosme, que trataba de hablar, que los negocios eran más difíciles ahora que antes, que el comercio libre tenía sus enredos y traquimañas, pero eso no era razón. Y aquí su voz se hinchó de modo tremebundo para presentar a los huérfanos unos falsos estados de cuentas, sabiendo, además, que ni siquiera los leerían. Don Cosme trató de levantarse, pero era Víctor quien, levantándose antes, se le venía encima a grandes trancos con el índice tenso. Su voz ahora era metálica y dura. Lo que ocurría en el almacén era un escándalo que duraba desde la muerte del padre de Carlos y Sofía. Con un simple inventario realizado por él ante testigos, demostraría que el falso hombre de confianza, el protector fingido, el albacea, ladrón, estaba haciendo su fortuna a costa de unos infelices, de unos niños a quienes burlaba criminalmente, sabiéndolos incapaces, por falta de experiencia, de entendérselas con sus propios bienes. Y esto no era todo. Él sabía de especulaciones riesgosas, hechas por el segundo padre, con el dinero de sus pupilos, de compras por testaferros, a quienes calificaba de canes venáticos, evocando con gran empaque las berrinas de Cicerón. Don Cosme trataba de colocar una palabra en aquel alud verbal, pero el otro, subiendo siempre la entonación, proseguía el alegato, sudoroso y terrible, como acrecido en su estatura. Se había zafado el cuello con gesto tan brusco que las dos puntas sueltas le caían por encima del chaleco, liberando una garganta de cuerdas tensas, toda entregada al esfuerzo final de una estentoria peroración. Por vez primera Sofía lo hallaba hermoso, con aquella postura de tribuno, con aquel puño que caía sobre la mesa, marcando el paroxismo de un periodo. De pronto retrocedió hacia la pared del fondo, adosándose a ella. Cruzó los brazos con gesto amplio y, después de una brevísima pausa que el otro no supo aprovechar, concluyó tajante y seco, con altanera entonación de desprecio: «Vous êtes un misérable, monsieur». Don Cosme estaba como encogido, ovillado, doblado en lo hondo de la butaca, demasiado ancha para servir de marco a su exigua persona. Un temblor de ira tenía sus labios en silenciosa agitación, en tanto que sus uñas raían el terciopelo del asiento. Pero se irguió repentinamente, ladrando a Víctor una sola palabra, que sonó como una explosión en catedral para los oídos de Sofía: «Francmasón». Deflagrábase la palabra, reventando de nuevo con tremebundo retumbo: «francmasón», y repetíase la palabra cada vez más subida y alterada, como si bastara para descalificar a cualquier acusador, para echar por tierra cualquier alegato, para limpiar de toda culpa a quien la profería. Viendo que el otro solo replicaba con una desafiante sonrisa, habló el albacea de aquel cargamento de harina de Boston que no llegaba ni llegaría nunca, mero pretexto para ocultar las actividades de quien era agente de la masonería de Santo Domingo con el otro mulato Ogué, magnetizador y brujo, a quien denunciaría al protomedicato por haber embaucado a estos jóvenes con extravagantes artificios de cuya inutilidad se cercioraría Esteban un día de estos cuando la enfermedad se le volviera a manifestar. Y ahora pasaba don Cosme a la ofensiva, girando en torno al francés como un moscardón enfurecido. «Estos son los hombres que rezan a Lucifer. Estos son los hombres que insultan a Cristo en hebreo. Estos son los hombres que escupen el crucifijo. Estos son los hombres que, en la noche del Jueves Santo, trinchan un cordero coronado de espinas clavado por las patas de cruces sobre la mesa de un abominable banquete.
Por eso los santos padres Clemente y Benedicto habían excomulgado a esos infames, condenándolos a arder en los infiernos. Y con el espantado tono de quien revelara los misterios de un sabbat presenciado, habló de las impías gentes que negaban al Redentor, adoraban a un Hiram Abi, arquitecto del templo de Salomón, y en sus ceremonias secretas rendían culto a Isis y Osiris, atribuyéndose títulos de rey de los tirios, edificador de la Torre de Babel, caballero Kadosh, gran maestro de los templarios. Esto en recuerdo de Jacques de Molay, de nefandas costumbres, convicto de herejía y quemado vivo por adorar al demonio en la figura de un ídolo llamado Baphomet. No rezan a los santos, sino a Belial, a Astarot y a Behemoth. Era ralea que se infiltraba en todas partes, combatiendo la fe cristiana y la autoridad de los gobiernos legítimos en nombre de una filantropía, de una aspiración a la felicidad y a la democracia que solo ocultaban una conjura internacional para destruir el orden establecido. Y encarándose a Víctor, le gritó tantas veces la palabra conspirador que, agotado por el esfuerzo, la voz se le quebró en un ataque de tos. ¿Es cierto todo eso?, preguntó Sofía, con vocecilla tímida, a la vez atónita y deslumbrada por aquella inesperada aparición de Isis y Osiris en la portentosa escenografía del templo de Salomón y del castillo de los templarios. Lo único cierto es que esta casa se derrumba, dijo Víctor apaciblemente, y volviéndose hacia Carlos. El caso de los tutores indignos estaba previsto ya en el Código Romano. Acudan a un tribunal. La palabra tribunal reanimó violentamente al albacea. Veremos quién va primero a la cárcel. Carraspió. Tengo entendido que pronto habrá una redada de francmasones y extranjeros indeseables. Terminaron las estúpidas tolerancias de otros días. Y, tomando su sombrero, arrojen a este aventurero de la casa antes de que los prendan a todos. Se inclinó con un buenos días a todos, que reiteró la amenaza, abandonando el salón con un portazo tan estruendoso que puso a vibrar todos los cristales de la casa. Los jóvenes esperaban una explicación por parte de Víctor, pero este se atareaba ahora en lacrar unos cordeles gruesos con los cuales había atado los libros del almacén. Guárdenlos aquí, dijo. Ahí tienen sus pruebas. Se asomó luego, pensativamente, al patio lleno de obreros que terminaban los trabajos de reparación bajo la vigilancia de Remigio, muy ufano de verse elevado a la categoría de capataz de obras. De repente, como necesitado de entregarse a alguna actividad física, tomó una cuchara de albañil y, mezclado con los peones, se dio a enracillar y enfoscar la pared del patio que había sido más maltratada por las tejas caídas. Sofía lo veía treparse a un andamio con la cara manchada de yeso y de argamasa, pensando en el mito de Hiram Abi. A pesar de ciertos anatemas oídos en la iglesia, a pesar del cordero coronado de espinas, de las blasfemias dichas en hebreo y de los papas con sus tremendas bulas, se sentía algo fascinada por aquel secreto del que Víctor, ahora semejante a un edificador de templos, era depositario. Lo miraba de pronto como un visitante de países interdictos, conocedor de arcanos, explorador del Asia que hubiera dado con algún ignorado libro de Zoroastro, un poco orfeo, transeúnte del Averno, y recordaba ahora haberlo visto representar el papel de un arquitecto antiguo alevosamente asesinado por un mazo en uno de los juegos de charadas vivas. También se le había visto vestido de templario, con una túnica adornada por una cruz, mimando el suplicio de Jacques de Molay. Las acusaciones del albacea parecían responder a una cierta realidad, pero esa realidad le resultaba atrayente ahora por el secreto, el misterio, la acción oculta que implicaba. Más interesante era la vida puesta al servicio de una convicción peligrosa que detenida en la beata espera de unos sacos de harina. Preferible era un conspirador a un mercader. La afición de la adolescencia por el disfraz, el santo y seña, los buzones ignorados, las criptografías particulares, los cuadernos íntimos guarnecidos de cerrojos se remozaban en la aventura entrevista. Pero, ¿serán tan horribles como se dice?, preguntó.
Esteban se encogió de hombros. Todas las sectas o agrupaciones secretas habían sido calumniadas, desde los cristianos primitivos acusados de degollar niños hasta los iluminados de Baviera, cuyo único delito era querer hacer el bien de la humanidad. Desde luego que están reñidos con Dios, dijo Carlos. Dios no pasa de ser una hipótesis, dijo Esteban. De pronto, como urgida por librarse de una opresión intolerable, Sofía prorrumpió en gritos. Estoy cansada de Dios, cansada de las monjas, cansada de tutores y albaceas, de notarios y papeles, de robos y porquerías. Estoy cansada de cosas como esta que no quiero seguir viendo. Y saltando sobre una butaca arrimada a la pared, descolgó un gran retrato del padre para arrojarlo al suelo con tal saña que el marco se separó del bastidor y, ante la afectada indiferencia de los demás, se dio a taconear la tela rabiosamente, haciendo volar escamas de pintura. Cuando el cuadro quedó bien destrozado, bien lacerado, bien injuriado, Sofía se dejó caer en un sillón, jadeante y ceñuda. Víctor acababa de soltar la cuchara de albañil, haciendo un gesto de sorpresa. Ogué entraba en el patio con paso presuroso. «Hay que largarse», dijo, y contó brevemente lo que había podido saber, mientras estaba oculto en la casa de un hermano. El ciclón, desviando la atención de las autoridades hacia apremios más inmediatos, había interrumpido una incipiente acción policial contra los francmasones. Se tenían instrucciones de la metrópoli. Aquí no podía hacerse nada por ahora. Lo inteligente era aprovechar el desorden de estas horas, en que las gentes solo pensaban en reconstruir paredes y en limpiar caminos, para abandonar la ciudad y observar desde algún sitio apartado el giro que tomarían los acontecimientos. Para eso tenemos una finca, dijo Sofía con voz firme, yendo a la despensa para preparar una cesta de vituallas. Allí, entre carnes frías, mostazas y panes, quedaron todos en que Carlos debía permanecer en la casa tratando de recoger noticias. Esteban fue a descolgar los arreos del caballo, en tanto que Remigio era despachado al tren de coches de la Plaza del Cristo para conseguir 2 bestias de remonta. Aquí termina el capítulo 8, capítulo número 8 del libro que se titula El siglo de las luces, cuyo autor es el escritor de origen cubano, Alejo Carpentier. Son las 5 de la tarde con 35 minutos y hoy es un martes 31 de agosto del 2021.